Buenas noches, profesor César. Em, Nuestro grupo ha realizado un trabajo pero antes de explicarlo, nosotros deseamos presentarnos. Mi no- Yo soy Susi Natalia Escalera, tengo 30 años, estoy cursando el primer siglo de la carrera Periodismo Deportivo y me he sentido muy feliz en el transcurso de este siglo porque he conocido a personas muy maravillosas. Bien, bueno, yo soy hermano Joaquín de Cerrubio, tengo 19 años, estudio Administración y Finanzas y bueno, estoy en el cuarto ciclo de la carrera. Mi nombre es Catherine Mendoza, tengo 18 años, estudio la carrera de Comunicación Integral y actualmente me encuentro cursando el cuarto ciclo. Yo soy Sandy Danae Mancía Rivera, estudio comunicación integral, tengo 17 años. Ahorita estoy cursando el tercer ciclo. Buenas noches, mi nombre es Isabela Reyes, tengo 23 años, estoy en la carrera de Administración de Empresas y voy en el segundo ciclo. Bueno, hoy vamos a presentar el análisis de la película de Duelo de Titanes. A mí me toca hablar sobre la introducción respecto al contexto externo. El orden cronológico de la película toma lugar en el estado de Virginia, exactamente en la ciudad de Alexandria en el año 1981, donde la guerra racial era uno de los mayores conflictos en el mundo. Esta película comienza con un aspecto cultural reprobable, puesto que se ve claramente cómo los personajes blancos estereotipan y clasifican el tono de piel de los afrodescendientes, creando así un conflicto social, el cual acabaría tras la llegada del nuevo entrenador, quien fomentaría la interrelación y organización de los jugadores para llevarse de la mejor manera y así cumplir conjuntamente con uno de sus mayores objetivos. Bueno, respecto al contexto interno, Hernan Boone no comienza de la mejor manera, puesto que al llegar al instituto se da cuenta del gran conflicto que existe en el aspecto social. Sin embargo, no sería el único problema por el cual pasaría, debido a que tuvo un pequeño altercado con el antiguo director del equipo, quien no quiso aceptar que luego de tantos años sea retirado de su cargo. Asimismo, Herman es rechazado por los jugadores y el grupo de padres, quienes están en contra del retiro de Bill Joss y claramente la incomodidad que sienten sobre el color de piel de Bob. Gracias. Al momento de la formación del equipo, podemos ver que el entrenador Hernan Bond aplicó las 5 Cs, ¿no? Aunque tal vez por ser él un líder autoritario, podemos creer que no aplicó la comunicación. Él sí lo hizo porque porque buscó que entre sus jugadores se dé un diálogo para que se conocieran y de esa forma eh, terminar o comenzar a conocerse. Por ejemplo, en una escena, él pidió que todos sus compañeros se sentaran en el micro, personas de raza blanca con personas de raza de color, y también lo mismo hizo en el campamento con las habitaciones. También podemos observar que aplicó lo que es la coordinación, pues él tenía un estricto horario al momento de entrenar, ¿no? No había, todo estaba cronometrado, y lo mismo al momento de hacer el seguimiento de acuerdo a lo que les había pedido anteriormente, que era que ellos se conozcan. Entonces, a la hora del almuerzo, él tenía separado un horario para que todos sus compañeros, sus jugadores de raza blanca, pudieran decirle algo de los compañeros de raza de color y viceversa. También podemos ver que en ciertas escenas se dio lo que es la complementariedad, porque observó la convivencia entre los jugadores mejoró, logrando que en el grupo existiera la unificación. Por ejemplo, en una escena podemos ver que el capitán Berthier reclamó a sus compañeros que la entrega de ellos, ¿no? Entonces ya sentían el equipo unificado. Um,
también mediante otras técnicas logró la confianza de sus compañeros para que ellos puedan hablarse y decirse los errores que estaban cometiendo. Esto lo vemos en la escena en que Julius le reclama a Bertier el por qué pide que él juegue bien cuando no hace lo mismo con sus compañeros de raza blanca, ¿no? Porque hay compañeros que no están bloqueando correctamente, pero Bertier no le reclama eso a él, pero sí reclama a los jugadores de piel de color. Entonces dice, nosotros, nosotros somos el reflejo del líder, dando a entender de que teníamos, o con esto él pudo expresar sus sentimientos porque ya se sentía parte del equipo. También observamos otra 5C que observamos es el compromiso, porque cuando el entrenador les hizo levantar temprano y los llevó a todos corriendo al cementerio donde habían luchado años anteriores hombres blancos y de color, podemos observar que muchos jugadores estaban a punto de quedarse, ¿no? De rendirse y no llegar a la meta, pero entre ellos había compañerismo. Entonces ya había un poco de compromiso entre ellos para apoyarse y ya se sentía más la unión. Ahora, podemos observar también que había muchas técnicas de trabajo en el equipo, ¿no? Si bien no aplicó todas las técnicas que nosotros hemos aprendido, podemos observar que hubieron dos técnicas, lo que es el estudio de caso y la técnica de la interrogación. ¿Cuándo observamos el estudio de caso? Por ejemplo, cuando el entrenador Bond presenta diferentes situaciones, le dice, por ejemplo, en el entrenamiento, ¿no? Cuando la situación cuando un jugador te esté bloqueando o cuando estemos perdiendo, cuando necesitamos llegar a las yardas. Entonces, de esa forma, él lo que hace es buscar el aprendizaje en los jugadores y también que ellos formen un juicio de valor y un juicio de realidad. Ahora, la técnica de la interrogación no lo aplica el entrenador Bond, si no lo hacen los líderes secundarios o los capitanes del equipo, lo que son Julius y Gerd. ¿Qué hacen Julius y Bertier? Bertier lo que hace es cita a los jugadores cuando ve que todos están desunidos por los problemas externos que hay en la sociedad, los cita en la sala de entrenamiento y empiezan a mutuamente hacerse preguntas, ¿no? Si está bien lo que está pasando, si eso es lo que quieren o si quieren llegar a la meta y al campeonato final. Entonces, de esta forma, estos dos líderes o segundos líderes, podemos decir, logran que todos los miembros se sientan que son escuchados, que sus necesidades se escuchan, que sus opiniones son importantes y esto hace que se compenetren más en el equipo y regresa la unión que habían logrado en el campamento y logran trabajar como equipo y llegar a lo que es obtener las 13 victorias y 0 derrotas. Bien, en cuanto al liderazgo de los entrenadores Herman Bone y Bill Jost, para empezar con Herman Bone, para empezar él es un líder principalmente autoritario, como se ve en la película o a lo largo, ya que él es una persona muy estricta. Bueno, es su manera de ser, que a lo largo de la película va mejorando. También es un líder afiliativo, ya que crea muchos lazos entre los jugadores. Bueno, él con los jugadores y entre los jugadores también. También es un líder visionario, timonel, ya que ya tiene un rumbo fijo, el cual es su meta ganar. Bueno, es un líder coach y bueno, también se considera que es un líder democrático. Entre las dificultades es que, como mencionaba anteriormente, él es un líder autoritario, es demasiado autoritario. En ocasiones también era demasiado estricto y tosco. Cuando digo tosco es un poco vulgar, se podría decir, por su manera de expresarse. A veces era necio o no escuchaba recomendaciones, sobre todo con el entrenador Jost. Mezclaba mucho los asuntos personales con su profesión, que en ese entonces era lo que era el racismo. Aplicaba mucho en lo que hablaba o lo que decía en el equipo, que bueno, después lo mejoró poco a poco. ¿Cómo lo superó?
que bueno, después del campamento, que ya mencionaron anteriormente, y bueno, de los juegos, los resultados, el entrenador aprendió mucho de sus jugadores y cómo controlar todas sus emociones o mejorarlas. El efecto en el equipo es que tras haber superado todo y mejorar, bueno, su relación con el entrenador Joe sobre todo, la productividad y unión del equipo mejoró considerablemente. Y bien, hablando del entrenador, Bill Jost es un líder afiliativo, también es democrático. Bueno, más resalta lo que es afiliativo, ya que se ve principalmente su relación con el capitán Jerry Bertier, quien él menciona que lo vio crecer, lo formó prácticamente en lo que es el fútbol americano. También es, bueno, un líder democrático, visionario, timonel, coach, igual que el anterior entrenador. Y bueno, un poco autoritario también es, acabo de recalcar. En cuanto a las dificultades, es que en ocasiones era demasiado blando, según menciona el entrenador Bone, con algunos jugadores sobre todo. Era un poco egocéntrico, ya que en esto involucra el siguiente punto que es el Salón de la Fama. También a veces se deja influenciar por la directiva y acá entra lo que es el racismo o que un juego pierden y sale el entrenador Bone y todo ello, ¿no? Y bueno, ¿cómo superaron ello? Es que gracias al campamento empezó todo, ¿no? A entender un poco al entrenador Bone y bueno, lograron mejorar su relación. Empezó a motivar a los jugadores y mejorar la estrategia de Bone. Ambos se complementaron. Y en cuanto al efecto en el equipo, es que mejoró considerablemente la defensa del equipo, siendo esta es una de sus especialidades, contando con jugadores de otras posiciones, coreback, principalmente los que están adelante, pasaron algunos atrás para poder complementar. Junto con el otro entrenador, formó uno de los mejores equipos de fútbol americano de la región y también, bueno, mejoraron las relaciones entre los jugadores, sobre todo por el tema del racismo que había en ese entonces. Seguimos con el liderazgo de los entrenadores, perdón, de los jugadores. Julius Campbell y Jerry Bertier. En el caso de Julius Campbell, el tipo de líder podemos ver que es un líder autoritario, afiliativo, timonel, coach y democrático. En las dificultades que podemos observar es que solía ser de alguna u otra forma algo negativo para las diferentes metas que tenían en la competencia, como que a veces no era muy optimista. Lo superó teniendo un carácter obviamente más positivo y de la mano siempre de su amigo Jerry, quien era quien lo acompañaba para todo. Pues, ¿no? En el efecto en el equipo, pues se volvieron más unidos entre los negros y blancos, adoptaron una buena actitud por ambos lados y Julius fue uno de los que influyó para que se logre ello, fue de los que más influyó. En el caso del jugador Jerry Bertier, el tipo de líder podemos ver que es un líder autoritario, afiliativo, timonel y coach. En las dificultades podemos observar que al principio de la película pues tenía un carácter como muy agresivo para las personas de color. Lo superó pues permitiéndose a sí mismo el conocer sin juzgar, ¿no? A la persona sabiendo, conociendo un poquito más el valor que tienen como persona más allá de la raza o el color que tengan. Y el efecto en el equipo fue que la superación en el racismo y también ayudó a que los blancos, pues ya que todos prácticamente tenían ese defecto, superen lo mismo, pues, ¿no? Incluso ahí podemos ver una de las personas fue su novia, que también, pues al final termina aceptando a las personas de color y valorándolos por lo que tenían adentro, pues, ¿no? Bien, hablando sobre los roles de los miembros del equipo, en roles de Belvin, vamos a poner como primer ejemplo a Jerry Bertier, que cumple un rol cohesionador. Él es el capitán defensivo de los Titanes. Como sabemos, es un personaje que después de que se cuenta que la raza afroamericana no es mala ni eh, tenía que tener esos prejuicios que tenía, él empieza a escuchar a todos, fomenta la unión e impide que haya enfrentamiento entre ellos, ¿no? Y es cooperador.
Uno de los casos es cuando él ve que su compañero rey trata de una cierta manera dañar o perjudicar a uno de sus compañeros. Él toma la decisión de expulsar a Rey para que no tengan este tipo de enfrentamientos. En otro de los casos es cuando se aproxima a Julius y le dice que el equipo, antes de formar un buen equipo, entre ellos deberían conocerse, ¿no? Y así puedan fomentar más la unión. En el siguiente caso de otro jugador es Luigi Lastic, quien fue el liniero ofensivo del equipo. Él cumple un rol, el cual es del cerebro. Él aprende a convivir, también es libre pensador, resuelve los problemas que son difíciles, ¿no? Uno de esos casos es convivir sin importar la raza, ya que fue el único del equipo de los blancos, por así decirlo, quien pudo convivir con los otros chicos de los afrodescendientes y, y se incluía en el comedor, ¿no? Con ellos para poder relacionarse. Otro caso se ve como, no, el anterior todavía. Otro caso que Luigi Lastic emplea es cuando en una pelea en el camerino o en el vestidor se enfrentan uno de blancos y otro de los negritos, empiezan a discutir y él lo que hace es, de una forma creativa, hacer una broma y que puedan amenizar ese momento feito, ¿no? Ahora sí el siguiente. El otro caso es un entrenador, el entrenador Armand Bon, quien cumple el rol de impulsador. Él es el entrenador del equipo, acciona y organiza el trabajo en equipo, es práctico y eficiente. Además, estimula e incentiva a entrenar más fuerte al equipo. Uno de los casos que se ve, creo que en toda la película, es cuando él tiene siempre esta charla, ¿no? Con el equipo y exige siempre hasta la perfección, que tengan un enfoque y un compromiso. Además, otro caso es cuando le dice al entrenador Julius que cada uno debe encargarse de sus responsabilidades. Otra característica de Herman Bone era que no toleraba el conformismo y siempre orientaba al equipo hacia una acción más fuerte, ¿no? Mayormente en los entrenamientos y en cada partido. Otro caso es el de Bill Yost. Él cumple un rol de especialista. Él es, si bien es cierto, un entrenador muy entregado desde un principio, pero a veces tenía intereses limitados. Otra cualidad es que le aportaba conocimientos que ya llevaban consigo, ¿no? Uno de los casos es cuando conversa con Bond y le dice que debería de ser no tan rudo, ¿no? Pero esto lo hace porque obviamente evidencia sus intereses limitados. Y otro caso también es en el último partido cuando Bill aporta ese rol de conocimiento para que uno de sus jugadores puedan hacer otra táctica y así terminan ganando. Bueno, ahora nos toca lo de las conclusiones. Bueno, esta película nos transmite un gran mensaje sobre cuán importante es la disciplina, la igualdad y el trabajo en equipo para poder perseguir nuestras metas, bueno, metas comunes para todos, ya que es necesario que a pesar de tratarse de diferentes razas, se pueda cumplir con la organización e interrelación para llevar a cabo un determinado trabajo u objetivo. Con ello podemos aplicarlo en nuestras vidas, ya que ya sea en el ámbito laboral, social o personal. Es importante no juzgar a las personas por su apariencia y poder tomarnos un tiempo para poder conocer. Asimismo, el asumir el rol de un líder para lograr que varias personas puedan acceder a trabajar como un verdadero equipo. Esperamos que nuestra exposición haya sido de su agrado. Gracias por las enseñanzas que nos ha brindado
Y bueno, nada. Fin. Gracias, profe.